¡Yey, qué paisa portucaisa! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Vale. Bueno, aquí estuve en una zona de Ciudad de México que se llama Ixtapalapa, donde me invitaron a visitar una casa de migrantes, que es una pasada del ambiente que hay, que de verdad os va a impresionar los propios migrantes y cómo han ido montando todo aquello. Ahora mismito voy con Elena en el coche, mi amiga, que me invitó a conocer esta casa que tanto bien está haciendo. Os adelanto solo un poco, pero vais a aprender mucho sobre el tema y estoy convencido de que os va a cambiar la visión que muchas personas suelen tener sobre estas otras personas que salen, o más bien, huyen de sus países. Porque mirad, no es lo mismo yo, que me vine aquí a Ciudad de México, a alguien que sale de su país por necesidad muy urgente o por obligación, por guerras, mafias, pobreza extrema. Las cientos de historias que se suceden cada día por estos motivos tan terribles, aquí, en esta casa de migrantes Arcángel Rafael, ponen los pelos de punta, son tremendos. Así que sí, estás viendo el vídeo indicado para llevarte hoy mismo, mínimo, un aprendizaje que cambiará tu forma de ver la migración e incluso puede cambiar la forma en la que ves tu propia vida. Así que nada, vamos para allá y espero que disfrutéis tanto como lo hice yo. Ah, y que sepáis que el reportaje empieza ya con el padre Juan Luis enseñándonos las instalaciones y minutos más tarde tenemos la entrevista completita, que no tiene nada de desperdicio. Vamos para allá. Pero ahora estamos tratando de recuperar estos espacios para que tengan clases los adolescentes o los niños, formación, capacitación, etc. Porque hay muchos adolescentes, hay muchos niños. Sí. La mayoría de los padres de familia están trabajando en este momento en la central de abastos. Esta casa es clave para los que desean emplearse de una manera informal y a veces hasta terminando un poco en la explotación, 12 horas al día con un pago bajo, pero esto les ayuda para viajar de forma segura hasta la frontera. ¿Por qué? Porque están esperando el CBP-1, ¿no? La aprobación, la cita aprobada. Una vez tienen la cita aprobada, ellos pueden tomar un avión y llegar hasta la frontera. Entonces el gobierno les permite, aunque no tengan documentos regulados del país, solo con la cita aprobada pueden viajar. Y la manera más segura de viajar, pues en este momento es el avión, más que en el tren o más que en un autobús, que sabemos los asuntos de seguridad y de desprotección en el camino, ¿verdad? Tenemos este saloncito, que estamos en algunos momentos de reconstrucción, algunos salones, división de algunas áreas. Aquí vienen, reciben clases de inglés, reciben formación humana. Qué bueno, qué bueno. Formación también sexual, etcétera, ¿no? O de prevención de drogas para estos. Desde español tienen sus tareas. Sobre todo, alguna población que veíamos estaba un poquito así como al margen era la de adolescentes, porque había muchas actividades voluntarias que vienen a trabajar con niños o vienen a trabajar con adultos. Y cuando tenemos una alta población de adolescentes, decimos, bueno, ¿y estos quién los atienden? ¿No? ¿Cómo los ocupamos en la casa? Y es a través de esto, ¿no? Salen mujeres también a trabajar. Muchos hombres salen a trabajar a la construcción, algunas mujeres a hoteles, también al mercado a limpiar cebolla, a limpiar la verdura, etc. Ellos se van a buscar el trabajo, preguntan si lo conseguís trabajo. Aquí. Así es. Sí. Y además ya se va creando una red de apoyo, porque algunos que ya trabajaron en un lugar dicen, yo ya me voy a ir, entonces mira, te voy a recomendar, y se van ocupando en los mismos lugares, se van compartiendo. Como aquí el joven, él trabaja en una obra de construcción, ¿verdad? Todavía viene con su chaleco, viene con... Ahí está. Sí, aquí está la esposa. Felices porque encuentran trabajo. Yo le llamo a esto una economía de sobrevivencia, ¿verdad? Una economía de sobrevivencia porque pues terminan, le digo, algunos explotados, pero bueno, queremos que esta casa sea un lugar seguro para ellos, un lugar donde puedan aliviarse, recuperarse y después continuar. El tiempo de estancia se prolonga en la Ciudad de México precisamente por la solicitud de la CBP-1 de la cita, y no están en tránsito como en Centroamérica, que vienen 3 días y corren. Aquí vienen, se establecen, entonces la atención es un poquito más prolongada. Ajá. Y esto hace que mucha gente esté en situación de calle, ¿no? Aquí tenemos la enfermería, todo el personal médico es voluntario. No pagamos a un solo médico, son doctores jubilados, como la doctora ya está jubilada. Todo el medicamento es gratuito. Tenemos casos de varios. Tenemos incluso la enfermera que va ocultando. Este es el bebé que está ahorita. Acaba de llegar el bebé.
Sí. Ánimo, todo va a ir. Pero se va a poner bien. Se va a poner muy bien, ¿verdad, campeón? Se va a poner bien. Qué bien, qué guapo. Cosa muy linda. Qué cosa más linda. Dios está contigo. Amén. Mucho medicamento llega y de aquí, si no lo necesitamos, porque viene medicamento especializado, ¿no? Para oncología, etcétera, lo derivamos a otros centros. O sí, estamos abriendo otro centro por aquí cerca, más comunitario, donde tendremos 100 personas migrantes y a la vez programas para la comunidad local. Porque ciertamente las casas de migrante han provocado, pues, no las casas de migrante, la situación en calle de muchos migrantes que se establecen alrededor de las casas ha provocado también resistencias de vecinos, ¿no? Algunos muy hospitalarios, pero también otros muy hostiles. Entonces, para ayudar a la comunidad local, hemos decidido abrir un nuevo albergue para 100 personas, que es un colegio muy grande, 100 personas para hospedarse y salones destinados para programas para la comunidad local. También de sacramentos, espacios de oración, de fútbol. Entonces ya tenemos buenas prácticas de que los mismos jóvenes migrantes están jugando con los jóvenes de la comunidad local Qué bonito. para entablar más, ir solucionando estos choques entre migrantes y la población El deporte local. siempre es muy bueno para estas cosas, Esto ¿verdad? ayuda muchísimo. Increíble. Y los momentos de oración, porque tenemos entonces la Eucaristía, entonces van, rezan juntos, ven al otro que es migrante y que siempre tiene una carga muy pesada, es negativa, pues por los prejuicios y por los discursos, las narrativas contra los migrantes, ¿no? Pero cuando les ofrecemos ambientes positivos, les ofrecemos un espacio donde asearse y donde desarrollar sus potencialidades, pues esto es un lugar, ¿no? Se sienten ellos realizados, se sienten personas, interactúan con la comunidad local y la comunidad local comienza también a tener una visión diferente de las mismas personas migrantes, decir, bueno, es que pues es mentira que son criminales todos, es mentira que son ladrones todos, es mentira que vienen a robarnos. Son familias, son niños que desafortunadamente salieron de los países por cuestiones políticas o económicas muy serias. Y hay personas que vivan cerca de por aquí, que al final se acerquen, que colaboren, que digan, ha cambiado totalmente en mi punto de vista. Totalmente, y son muchas las experiencias. Quienes se resisten más son aquellas que no conocen lo que está pasando aquí adentro, o los que no han tenido la oportunidad de encontrarse y escucharles. Pero, como le digo, tenemos algunas actividades muy hospitalarias de vecinas que se organizan y cocinan para ellos y vienen, les entregan a la casa y dicen, bueno, es que yo no imaginaba un albergue como este. Yo no sabía que estos niños son migrantes y que, ¿verdad?, que vienen en esta situación. Y bueno, yo creo que esto es lo que es cuestión de un encuentro. De encontrar a la otra persona, escuchar un poco de su historia y decirnos, bueno, somos los mismos. Totalmente. Unos en una situación más en desventaja, pero esto va ayudando poco a poco. Es por eso que hemos aprendido que necesitamos hacer algo también por la comunidad local. Y esto es lo mejor, ¿no? Hay mucha gente que muestra su buena voluntad. Muchísima gente. Yo creo que es más la gente que aporta, que les recibe, que muestra solidaridad. Para nosotros cristianos, pues hay toda una narrativa de migración del pueblo expulsado y de esclavitud. Narrativas teológicas simplemente, con connotaciones muy sociales de movimiento, de sobrevivencia, de interculturalidad, de fronteras, y por otro lado también de narraciones de poder, de dominio, de control territorial, que son dinámicas que estamos viviendo hoy, ¿no? Uno de los mayores daños para las personas migrantes son por los que tienen controlado fronteras, rutas y territorios, y es el crimen organizado y muchas veces también gente de gobierno que debería estar protegiéndoles y que son los primeros en estar robando y extorsionando y cobrando cuotas para que sí. Esto es muy lamentable. Este es el área de ropería. Vale. Toda la ropa, zapatos son donados. Todo donado. Todo es donado. Aquí organiza, colabora y involucra a otros para tener orden en toda la ropa, ¿no? Sí, porque es muchísima. Que es donada, es mucho. Y así va saliendo también. Y además no solo se regala a la gente que está en la casa, sino también a los que vienen llegando y que están en situación de calle. Se va hasta el centro, a la Merced, a llevar a los migrantes. También han ido ya 2, 3, a llevar juguetes y a llevar ropa. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal? Mucho Ya hemos gusto, visto ¿no? un poquito la casa, hemos estado dando una vuelta y bueno, me gustaría, más que nada para que la gente le conozca, que se presente un poco. Esta es su cámara, ¿vale? La más principal está para nosotros dos, ¿vale? Si quiere hablar ahí, y bueno, pues que se presente cuál es su historia, cómo llegó aquí, y ya hablamos de todo este proyectazo que está haciendo una labor maravillosa. ¿Cómo no? Soy padre Juan Luis Carvajal Tejeda, misionero de San Carlos, escalabriniano. Somos una congregación religiosa misionera nacida en 1887 por un obispo italiano
en el norte de Italia, ¿no? En Piacenza. Este obispo, pues bueno, fue muy sensible a la situación de desplazamientos y de las migraciones de los italianos a las Américas en aquel momento, sobre todo para Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Y viendo la dificultad de las circunstancias, mandó a algunos misioneros en las embarcaciones, en los barcos, para que les acompañaran y en la tierra de destino les ayudaran a la integración, a mantener la fe y a la defensa de los derechos humanos. Entonces, esta congregación pues, fue quien abrió la primera casa en México, que fue la de Tijuana, hace ya más de 40 años. Y claro, una de las más recientes es esta, la Casa Migrante Arcángel Rafael, y que escogimos el nombre porque él fundó una asociación civil en Italia que le llamó Asociación Civil o Fundación Civil San Rafael, para defender a los migrantes en el puerto. Entonces sí, esta casa va para 2 años, ¿verdad? Con este nuevo perfil de gente en tránsito. Vale. Se abrió hace algunos años solo para personas refugiadas ya en trámites con la Comar o con el Instituto Nacional de Migración. Entonces el piso de arriba era destinado para ellos. Hoy la mayoría de la población que tenemos, más de 150 personas, están todas en tránsito. Todas van en camino hacia los Estados Unidos y están haciendo una espera. México se ha convertido en la sala de espera porque están haciendo los trámites, las aplicaciones del CBP One, y una vez les llega la aprobación, la cita en la frontera, viajan para allá. Entonces la estancia queda un poco más prolongada. ¿Quiénes pasan por esta casa? En este momento tenemos una alta población de gente originaria de Venezuela, hombres, mujeres, algunos de ellos muy vulnerados, mujeres embarazadas en situaciones difíciles, niños desnutridos, niños deshidratados. Y por otro lado, gente de Colombia, de Ecuador. Ha habido un gran desplazamiento estos últimos meses, y de Honduras. Y de Honduras. De Honduras viene mucha gente, y claro que de Haití. Aunque hubo un momento tuvimos el 50% de haitianos en casa, ahora la mayoría son venezolanos, colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en esta casa. Gracias a Dios no nos ha faltado nada. Iniciamos casi de cero, ¿verdad? Solo con el edificio y además con necesidades de infraestructura. Pero poco a poco yo creo que Dios nos ha ido mandando gente muy buena, gente muy generosa para ir solucionando, ¿no? Desde la pintura, asuntos de agua, de alimento. Todo el alimento es regalado. Todo el medicamento también son donaciones, toda la ropa es donaciones, el agua es donación para entregar, ¿no? Tenemos una purificadora dentro de casa que también fue donada para ellos. Entonces, esto es lo que hacemos. Gente que se queda hasta un mes y medio, algunos en alguna situación de mayor vulnerabilidad, necesidad, hasta 2 meses. Y escuchamos historias de todas, ¿no? De violaciones a los derechos humanos en los lugares de origen, en el tránsito, en el destino. La mayoría de ellos vieron situaciones muy difíciles en la selva del Darién. ¿Dónde está la selva del Darién? La selva del Darién está en la frontera entre Colombia y Panamá, Vale. que es la ruta que muchos de ellos hicieron. Algunos entraron incluso en alta mar para entrar a territorio, a veces desde alguna zona para meterse, internarse en los países. Y van andando, van como pueden. Algunos de ellos vendieron todo, vienen con algunos recursos, pero en el camino van pidiéndoles cuotas, a veces las mismas autoridades de seguridad o la migra, que llaman ellos, sí, o el crimen organizado. Les van pidiendo cuotas, van pagando, si no les amenazan con bajarlos o con reclutarlos o secuestrarlos, y tienen que estar dando dinero para cuando llegan aquí, llegan muchos de ellos sin nada, a volver a iniciar buscando trabajo. Llegan muy lastimados emocionalmente. Algunos de ellos ya fueron deportados o retornados una vez y ya vienen por segunda vez en el camino. Entonces yo creo que las situaciones que se están dando en los lugares de origen pues les expulsa. Yo creo que lo que hace falta entender ahora es decir, hace falta de una comprensión mucho más humana y más holística de las migraciones, ¿verdad? Porque una familia no va a emigrar nada más porque sí. El primer derecho es el derecho a no emigrar. Las personas tienen derecho a no emigrar, a quedarse en su lugar, a vivir dignamente, con todos sus derechos respetados. Si ellos tienen que comer, tienen educación, tienen medicamento, tienen su tierra, tienen seguridad, no tendrían por qué estar abandonando y dejando a los niños, a sus amigos, a sus mascotas, a su tierra. Pero cuando hay una violación sistemática y sistémica de derechos humanos en el lugar de origen, muchas de estas personas
la única opción que tienen es emigrar. Algunos de ellos ya emigraron al sur, ya estuvieron en Chile, estuvieron en Brasil, estuvieron en Perú. Y ahora que viene esta llamada de Estados Unidos, la oportunidad de ingresar, pues entonces hacen el camino para acá. Y estas violaciones de derechos humanos en el lugar de origen les expulsa, porque nadie va a cambiar una casa por una maleta, nada más porque sí, nada más por gusto no. Que ciertamente haya quien quiere aventura, pero no es una aventura gozosa para la mayoría de ellos. Es una aventura no planificada, no planeada, insegura y no regulada. No es lo mismo ponerme una mochila en la espalda e irme a varios países con una visa, ¿verdad? Y con dinero, con un ahorro, con una tarjeta. La mayoría de ellos vienen entonces en unas situaciones de mucha desprotección y encuentran una red de casas de migrante en México donde pueden ellos descansar. Y nosotros, las casas de los misioneros de San Carlos, queremos que sean lugares limpios, seguros, lo más que se pueda, donde ellos se sientan actores. No les vamos a dar todo tampoco. Ellos cocinan aquí. Yo no pago quien cocine. Ellos se cocinan para ellos mismos. Ellos limpian los cuartos, ellos ordenan la ropa, ellos ordenan el medicamento. Cuando vienen enfermeros con estas capacidades, ellos atienden a sus mismos hermanos. La enfermera que vimos colombiana ahorita, sí, ella no recibe un solo peso. Ella está en la casa y aporta a sus mismos compañeros. Entonces creemos en este ambiente de solidaridad y de... Que no solo están, sino que pasivos, participan activamente. Así es. Y que de alguna manera siento que eso les hace estar más vivos de lo que si estás así sentado sin hacer nada, sino que mis dones, mis estudios que he traído aquí y casi sin pensar que iban a servir, pues los estoy donando a los demás, ¿no? Entonces siento que es muy bonito para ellos. Y esto es lo que necesitamos cambiar acá. Que las personas migrantes no solo son víctimas, o no solo están en necesidad y no tienen nada que aportar. No. Las personas migrantes son como los colibríes. Llevan vida de un lado para otro. Son portadores de nuevas cosmovisiones, son portadores de culturas, son portadores de valores. Entonces tenemos que cambiar esas narrativas que a veces nos van imponiendo de miedo al que es diferente, de una xenofobia, y que más de xenofobia, yo creo que es con lo que dice Adela Cortina, es miedo a los pobres, es el rechazo a los pobres, porque al turista que viene, aunque sea extranjero, se le recibe y es extranjero. Entonces no es tanto una xenofobia, miedo al extranjero, es un miedo a aquellos que nos pueden quitar algo, aquellos que nos desestabilizan, aquellos que nos cuestionan y que nos van a pedir. No es miedo al extranjero que nos da, es miedo al extranjero que necesita de nosotros. Entonces, cuando los veo como actores empoderados, que aportan, que llevan riqueza, que me van a enriquecer y me van a confrontar, entonces cambia la dinámica. ¿Por qué? Porque también voy a dar cuenta que yo no estoy exento a emigrar por persecución, por un desastre natural, porque en cualquier momento alguien me puede amenazar y decir, yo sé usted en dónde trabaja, en dónde están sus hijos, y me da tanto, y está pasando. Entonces yo creo que esto es lo que nos hace falta, ¿no? Hacer este encuentro, quitarnos el miedo, y decimos que nos quitan, que solo el sistema les va a dar, les va a quitar. No, vienen a aportar, y vienen a aportar a la economía. Hay una gran industria del crimen organizado con ellos. Es un dineral que se mueve, sobre todo en el tema de trata, de tráfico ilícito. Son millonadas de pesos que entran a las bolsas de algunos a costa de las personas migrantes. Y no solo de los que vienen ahora en forma irregular y con estas situaciones, sino también de los que ya llegaron. Dígame usted, las empresas encargadas de las remesas, de las transacciones de remesas, ¿cuánto están ganando en un día por estas comisiones de transferencias entre migrantes? El aporte que las personas migrantes están dando a un país como México o como a Guatemala, que a veces son millonadas y que gracias a esto se sostiene. Entonces yo creo que sí tenemos que ir cambiando estos mensajes, estas ideas para comprender las migraciones de una manera pues más holística y más humana, ¿no? Hacemos lo que podemos. Yo mucho ayudaría con que aceptara la realidad que estamos pasando. Con eso es suficiente. Pero el gobierno, aunque sea más local, ¿es consciente de esto? O sea, ¿lo conoce? Yo creo que saben, no hay ganancia con reconocerlo. Nos hemos reunido con ellos, no ha habido respuestas, ha habido juegos políticos, ¿no?, de ganancia.
Hubo, después de la tragedia que sucedió en Ciudad Juárez, donde murieron quemados, calcinados algunos de ellos, pues hubo como diciendo, vamos a abrir un lugar en México para llevarlos, pero no funcionó, se desbordaron, no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, no tienen recursos humanos como para que atiendan. Se desbordaron con más de 4.500 personas migrantes en el bosque por allá en Tláhuac, en unas condiciones terribles, resistencia de vecinos. Entonces no es tan fácil, porque se necesitan también respuestas mucho más. No basta, no es una solución. El tener una casa de migrantes o tener 20, 50 en el país es el reflejo de las malas políticas y prácticas de un gobierno que no gestiona, que no tiene gobernanza para las migraciones. Y se habla que se aboga por las migraciones ordenadas y seguras. Mentira. Porque ¿cómo podrían regular desde el momento de entrada? No hay unas tramitologías engorrosas, largas. No, una visa humanitaria no hay. Las tarjetas de visitantes humanitarios no es que las hay. No hay un padrón, no hay el derecho de ciudadanía para las personas migrantes. Y esto hace que cuando vienen por México y desaparecen es un XX. No están en nula. No sabemos en dónde quedó. No sabemos en dónde desapareció. ¿Quién lo tiene reclutado? Son tragedias terribles que están pasando a diario y el Estado sabe que pasan, el Estado sabe de la existencia de nuestras casas. Algunos sectores de gobierno de repente hacen alianza con nosotros, sobre todo, por ejemplo, el sector salud que viene y nos cómo estamos, que nos dio una certificación como un lugar promotor de la salud, pero necesitamos más que eso. Después, cómo nos garantizan temas de pandemias, tema de agua potable, cloración, atención médica gratuita para todos, etc. Entonces, hay algunas buenas prácticas, pero creo que no es un tema prioritario para ellos, y menos en tiempos de campaña. No es que hablan, no es que presenten un plan para atender a los migrantes. Y se habla, en la legislación está el derecho, ¿no? Y en convenios internacionales. El derecho al acceso al territorio, la no devolución cuando la persona sufre, el principio pro homine o pro persona, que garantiza salvar la vida de las personas, etc., ¿no? Entonces, pues está en los discursos, está en los convenios, está en algunas palabras. Tenemos que pasar de los discursos y de las buenas intenciones a las prácticas y a las políticas públicas. Y a veces parece que la política es no tener política, porque entonces eso facilita lo que sea y da respuestas emergentes, inmediatas y como sean, ¿no? Siento que a nivel gobierno más amplio, a nivel local incluso, lo que decía que hay que cambiar, hay que intentar cambiar cómo vemos a la persona que llega, porque bueno, pues yo puedo llegar, pero como no soy pobre, pues no es un trato, vamos a decir, normal, ¿no? Y lo que decía yo, entonces yo siento que es más que nos incomoda y que sentimos que nos va a afectar en nuestra vida. ¿Cómo le está afectando a su vida, padre, todo esto? O sea, ¿lo dejaría, no, porque prefiere una vida más cómoda y hacer lo suyo? ¿O dice, no, es que no lo cambiaría por nada porque veo los frutos, veo que a la gente le sucede lo mismo a nivel local, ¿no? Que hablábamos que sí que a las personas les está cambiando, que a lo mejor no son 1000 personas al día, pero son 2 vecinos, un niño, un joven, una madre, y eso yo creo que es lo que se asienta de verdad en el corazón de la gente y que hace que cambie, ¿no? Que el gobierno tiene que hacer, por supuesto, pero siento que es el que aquí estéis más de 150 personas y que colaboren, que ayuden, creo que ahí es de verdad donde sí que se ensambla en el corazón de la gente ese cambio, ¿no? ¿Cómo vive usted esa incomodidad del día a día de todo el trabajo que tiene? Mire, yo creo que en la vida o somos espectadores o nos metemos a... Puedo quejarme de las cosas, ¿verdad? Soy un espectador que solo mira y se queja y opina. O puedo ser alguien que interviene en la escena. Y si va a intervenir en la escena, no va a ser para buscar mayor sufrimiento para estas personas. Porque puedo limitarme a verlo y a no hacer nada y no cansarme. Y no a preocuparme de la vida de los demás. Y podría estar tranquilo ahorita disfrutando de mis vacaciones, haciendo un proyecto que me remunere, no estar gastando tiempo escuchando historias trágicas y atendiendo niños que no son míos. Podría estar
pues que se salieron, ellos son los responsables, que hagan lo que hagan, ¿no? Que el gobierno incluso lo haga porque es responsabilidad del Estado. ¿Por qué estoy yo metido en estas cosas? Yo creo que ahí hay misteriosamente una fuerza interna donde yo me encuentro con otra persona y me veo a mí mismo. Y a lo mejor tampoco le sirvo al otro porque me veo a mí, sino porque veo al otro. Y en ese otro puedo estar yo mismo y que me enseña, me aprende porque creo en la humanidad. Porque incluso más allá, claro que hay valores religiosos y claro que creo en un Jesús que vino a enseñarnos cómo tratar a las poblaciones vulnerables, a las mujeres, a las viudas, a las situaciones de mujeres en alto riesgo, etcétera, ¿no? A los que son de otros países, a creer en una fraternidad universal. Esto lo creo. Claro que mi fe me da más razones para hacer lo que estoy haciendo. Pero que me cuestione por qué estoy haciendo esto, claro que está. Pero porque creo en la humanidad, porque creo en el valor que tienen las otras personas, porque creo que vale la pena consagrarme para humanizar el mundo de las migraciones, porque da razón el ver la sonrisa de un niño que no entiende de las migraciones y que no entiende del mundo de los adultos y que no entiende de política, ni de ideologías, ni de populismos, ni de economías globales, ni de alianzas estratégicas, ni de guerras. Somos los adultos que medio entendemos esto, o no entendemos y precisamente por eso estamos como estamos. Pero yo creo que es posible, y como cristiano, como ser humano, primero, creo que es posible crear un mundo mejor, así sean unos cuantos. Y probablemente no se ve estadísticamente, ¿verdad?, los datos, las estadísticas, los impactos. No es una empresa que muestra los impactos con números. Aquí los impactos son los rostros, cómo entran y cómo se van. Y esto ya es una gran diferencia. Entonces, ¿por qué meternos en esas cosas? Alguien nos puede preguntar, ¿por qué la iglesia? Porque usted, padre, está en eso, y ya está relaciones exteriores, están los organismos internacionales especializados para el tema de las migraciones, está el Instituto Nacional de Migración, está estos organismos, sí. Pero entonces, ¿por qué estamos como estamos? Ya. Entonces, ¿en dónde está la falla? Claro. Entonces, ¿por qué no han funcionado los convenios internacionales que han firmado y ratificado los países? Y han hecho procesos regionales y que los MIRPs, y se alegan y se presumen, los marcos regionales de protección y ágoras internacionales, los pactos globales sobre migrantes, el pacto global sobre migraciones. Y después en el mundo tenemos a millares de personas desplazadas por una guerra, por un conflicto político. Tenemos víctimas de guerra, tenemos víctimas del crimen organizado, tenemos víctimas por gobiernos que creen que están haciendo el mayor bien y que están alejando a su mayor riqueza, que son los jóvenes, son las personas. Entonces, claro que hay lecturas que se tienen que ir haciendo ahí, pero no sé por qué no alcanzamos a entender los seres humanos, ¿no? Es como decía una antropóloga, filósofa, hay una cierta amargura en los que tratamos también de indignación y de amargura y de tristeza al ver que los seres humanos, pudiendo ser capaces para la fraternidad universal, terminamos siendo a veces lobos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hemos aprendido del pasado, de tanta violencia, de tantas guerras? ¿Qué pasa? ¿Por qué no alcanzamos a entender? ¿No? Se escucha esto muy romántico, creo, ¿no? Pero cuando yo encuentro a estas personas aquí que se alegran, que se sienten personas, que no son objetos de carga o de descarga como si fueran fruta, no, que no son víctimas del tráfico ilícito, que se sienten personas portadoras y que aportan para la comunidad, ¿no? Yo creo que estos son mayores razones. La invitación aquí es a la solidaridad, a encontrarnos, a conocer, a darnos la oportunidad de abrir un rinconcito, una ventanita, una puerta acá, para encontrarme con el otro y aprender. Entonces entenderé mejor. De aportar a la humanización y a las políticas sirven para las narrativas precisamente anti-inmigrantes, para decir, ¿lo ven? Todo lo que nos viene. Vamos a cerrar la frontera. Pero ¿por qué no hablan de la corresponsabilidad entre las naciones? ¿Por qué los que mayormente se quejan de las migraciones son también los que las provocan? Dígame usted quién se está trayendo las riquezas de los países pobres. ¿Quién se está llevando la energía eléctrica? ¿Quién se está llevando el litio? ¿Quién se está llevando el oro? ¿Quiénes son los dueños de todo el tema de las minerías, de los monocultivos en Centroamérica, de las empresas madereras? ¿Quiénes se están quedando con el agua? ¿Qué está pasando con los pueblos originarios desplazados?
que les están envenenando el agua. Primero los sacaron de las ciudades y ellos se fueron a las montañas. Ahora hay que destruir las montañas porque hay... Entonces... Y padre, esas personas que sufren todas esas consecuencias, o sea, concretamente, ¿de dónde vienen? ¿De Venezuela, hemos dicho? Sí. Colombia, Venezuela, Haití, Colombia, Ecuador ahora con un brote de violencia, Honduras con un cambio de política donde pues no hay, los jóvenes necesitan emigrar para comer, para sobrevivir. La inmigración es un mecanismo de sobrevivencia, ¿verdad? Y es ahí donde, como no respetaron mi derecho a quedarme, tengo el derecho entonces de salvar mi vida y cruzar una frontera. Y como en unos mínimos para la dignidad de toda persona. Dígame usted quiénes son los que están saliendo de Haití. No son los más pobres. Los pobres tendrían que meterse a nadar para salir de esta situación o matarse entre ellos para comer, que es lo que está sucediendo en este momento. Están saliendo algunos que han tenido la oportunidad, o por redes de apoyo con gente que ya está afuera, que les manda dinero para poder volar a Nicaragua y de Nicaragua subir. O de estos haitianos que fueron explotados, mano de obra en Brasil, que viene toda una crisis y que después vienen en camino. Pero los más pobres son a veces los que ni siquiera tienen la oportunidad de salir y de emigrar. Los más pobres. Porque lleva un costo, ¿verdad? Alguien que no tiene ni para comer, no va a tener para pagar ni a un coyote, ni a un vuelo, ni a un autobús. Entonces, esto los pone en una alta vulnerabilidad porque entonces vienen sobreviviendo en el camino. Tienen que venderse. Y ahí vienen entonces los temas de trata, los temas de explotación sexual, de explotación laboral, de desapariciones, de tráfico de órganos, de reclutarlos para el crimen organizado, los niños sicarios. Todas estas realidades son las que tenemos en la zona. La pertenencia a grupos delictivos como una manera de sobrevivencia. Adolescentes que se sienten más protegidos por una mara que por su Estado. Entonces hay un vacío de Estado en estos lugares. Y otros van ganando campo. Entonces, ¿cómo es posible que después veamos a un grupo criminal millonario, bien organizado, con toda una estructura? Casi más fuerte que el propio gobierno. Y en algunas zonas más fuerte que el propio gobierno. Y más cuando el candidato o quien está gobernando es parte de esto, o porque el contrincante lo matamos para ponerte a ti, para favorecernos después en nuestra libre elección. Entonces, en México, donde el riesgo que corremos, lo he dicho por ahí en algún artículo, es que nos entretenemos tanto con estas migraciones transnacionales o incluso intercontinentales, transcontinentales, que nos estamos olvidando de los desplazamientos internos o desplazamientos en México, de los pueblos originarios de Guerrero y de Chiapas que se están desplazando para salvar la vida porque son fronteras, territorios ricos, pero con un desplazamiento de gente originaria, de gente indígena, con sus lenguas, con sus propias culturas, que están siendo desplazadas, que llegan a las grandes ciudades que a veces son tragados por una realidad a veces muy difícil. Y padre, ¿cuál cree que es el futuro de esta casa, de este hogar? De ¿cómo ve la prosperidad? Porque sí que estáis abriendo en algún otro lugar, ampliando. ¿Ve que esto, a pesar de pues, todos estos problemas tan grandes que existen, pero lo que se está trabajando aquí, ve esa prosperidad de esto marcha, ¿no? Y esto está cambiando a las personas? Sí, Scalabrini, cuando fundó a los misioneros, él pensaba que era un momento, la migración se va a solucionar, se acaba y listo. Entonces era una respuesta como muy temporal y después se va a acabar la migración. No, seguimos aquí, seguimos con nuevas fases, con nuevos perfiles de migrantes. El que abramos una casa más es mala señal. Deberíamos estarla cerrando. Deberíamos estar cerrando todas las casas. Que no hubiera necesidad de estos espacios. Que la gente pudiera emigrar de forma regular y segura, que se pudieran subir a un avión, lo más seguro con un pasaporte, No, esto sería lo ideal. En vez de estar cerrando los espacios, diciendo que ya no necesitamos, estamos abriendo. Porque diga usted cuánta gente está en la calle, y hay niños desnutridos ahí hay mujeres embarazadas, en algunos hospitales están muriendo mujeres con complicaciones en sus partos, junto con los niños, aquí en el Hospital Juárez. Tenemos cada historia, ¿no? Entonces, algo está pasando, algo está fallando, ¿no? Que no
estamos abriendo más casas. Y esto no debería ser así. Lo hacemos para aliviar un poco estas tragedias, ¿no? Y no vamos a parar, lo vamos a seguir haciendo. Sí, reconociendo nuestras limitaciones, conociendo los riesgos, pero, como le digo, que transformemos algunas vidas. Y no somos solo nosotros, son muchas personas. Todo lo que se da aquí son donaciones. O viene de alguna parroquia de Estados Unidos, o viene de las señoras que van a la Eucaristía, a un rito sagrado, a llevar una ofrenda, una bolsa de arroz, que para mí eso es sagrado, y esa bolsa de arroz llega aquí. Este es el pan consagrado, este es el pan sagrado. Porque es la viuda pobre que lleva 1 kilo de azúcar al altar y después la parroquia lo comparte con una casa para que es los pobres ayudando a los pobres. Para mí eso es extraordinario. Totalmente. Y claro que habrá gente que puede más, que diga yo le voy a regalar entonces a lo mejor 10 kilos de frijol. Pero también tenemos a la viuda. Aquí hay una persona que a veces viene cada tercer día y llega 1 litro de leche, una bolsita de pasta y una bolsita con arroz. Y lo deja y se va. Y a lo mejor ella dio la mitad de lo que tenía de su día. Yo creo en la bondad del ser humano todavía. Todavía, y yo creo que siempre. Ese mensaje es importantísimo. Yo creo. Porque hay muchas personas que creen en esa maldad y solo ven eso, ¿no? En el ser humano, y no se están dando cuenta que se lo dicen a sí mismos. Estás hablando de la humanidad, estás hablando de ti. Tú te percibes así. Entonces ese mensaje, Padre, creo que es muy necesario. Sí. Hay que confiar en eso. Sí, hay bondad. Creemos en la vida. Nosotros decimos desde los términos, creemos que la muerte no venció. Si no, entonces ¿ya qué hacemos? No, nada. Entonces, ¿cómo puso el gran escritor a la puerta del infierno? Dejad aquí toda esperanza. Ese es el mayor infierno. Tenemos la esperanza que los seres humanos, incluso aquellos que han sido etiquetados, mira, hay una población que no cabe en ningún lugar. Y han sido algunos exmareros que me he encontrado con ellos. Y he tenido exmareros de la Mara Salvatrucha y de la 13, por ejemplo, de la 18, comiendo juntos en una sola mesa. Que estaban enfrentadísimos. Que se odian a muerte o que no se han odiado a muerte. Y que ahora la migración los ha unido en la ruta migratoria, porque todos de alguna manera vienen huyendo a veces de sus propias maras o vienen huyendo del Estado y son quienes están más abandonados. Y a veces son chicos que ciertamente tienen unos antecedentes terribles, pero que ahora tienen la esperanza y quieren cambiar, y aún así no se les va a creer, les vamos a tener mucho miedo y el Estado no los va a recibir ni los va a integrar. Estos son los que no caben en un lugar, son los peores. He encontrado jóvenes tatuados que han querido quemarse el cuerpo para borrarse los tatuajes, porque decir, o que pagaron una condena en Estados Unidos y que los deportan y dicen, yo ya no quepo allá porque me van a matar. Entonces, ¿cómo creer en la esperanza de que una persona puede transformarse y puede transformar su pasado en bien? Aquí hay cosas mucho más profundas, ¿no? Vemos a un marero, claro, el miedo, ¿no? Tatuado por esto, o que me diga, padre, es que yo a mis 15 años ya llevo 15 muertos. Y que después sea uno de los que mayormente me ayuda en la casa. Y que cree y que está emocionado y que quiere cambiar, que quiere transformarse. Es que de alguna forma él no quería hacer todo eso. Es esto. Hay una violencia estructural, sistémica, que va obligando, porque no jóvenes que no tienen alternativas positivas, que sin saber ya están envueltos en toda una marea que se los llevó. ¿Quién rescata? Somos nosotros los culpables a veces de estas situaciones. Es la misma comunidad la responsable, que va rechazándolos, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los programas para reintegrarlos? Incluso las mismas cárceles no son programas para la reintegración, son escuelas de crimen. Y hacer caso muchas veces a esos movimientos internos que tenemos de, ay, es que me tengo que incomodar por esta persona que está en la calle y vamos a intentarlo. No vamos a perder nada más que nuestro tiempo por otros. Yo creo que eso merece la pena, ¿no? Y aquí se ve muy fuerte. Entonces, Padre, simplemente ya para terminar, ya lo ha dicho, ¿no? Pero ¿cómo se puede ayudar? Yo pondré toda la información posible para que la gente pueda acceder, pueda venir, pueda llamar, pueda, no sé, pues como la señora esta que pueda dejar un poquito de arroz. Primero, cambiar la mente que ellos son los que necesitan y nosotros somos los que tenemos. Ellas son las víctimas y nosotros somos los que estamos bien. Ellos son los que están mal y nosotros somos los que... Sí, hay algo de verdad.
pero también yo estoy necesitado cuando me encuentro con ellos. Entonces, no es que yo solo voy a ir a dar, sino que también voy a recibir. Entonces, yo he insistido que si alguien viene aquí, aunque venga con las manos vacías, se va a llevar algo. Y probablemente se va a llevar la lección más grande de humanidad. Entonces, que la gente no tenga miedo de acercarse y conocer, porque aquí va a aprender muchísimas cosas. Porque probablemente aquí se le va a transformar la vida y su visión. Y a lo mejor aquí va a agradecer todo lo que tiene. Se va a llevar algo. Entonces, quitar nuestra idea de que voy a ir porque hay pobrecitos. No. Pobrecitos también nosotros, que aún teniendo todo, estamos deprimidos, estamos sin ganas de vivir, estamos indiferentes, estamos sin sentido. Entonces se van a llevar. Claro que después, cuando en el contacto con ellos y me conmueven, me transforman, yo voy a hacer lo posible para que también ellos vivan en una mejor condición. Porque a lo mejor necesita el niño ser llevado al hospital. A lo mejor lo que necesita es solo una sonda, a lo mejor lo que necesita es agua, como una gasa o arroz, frijol, leche, pañales, toallas femeninas, va a necesitar fruta, va a necesitar algo específico para esta familia que está enferma, a lo mejor lo voy a tener que llevar al hospital. Y ahí vienen estas necesidades. Hay muchas maneras de contribuir, ¿no? Desde, gracias a Dios, a veces nos llega mucho grano, que frijol, arroz, etc. A veces nos hace falta un poquito más los temas de verduras, que ajo, detallitos así, o frutas, porque esto es lo mayor. Aunque también le comento que últimamente ellos se organizan por un grupo y van al mercado de abastos a pedir. De repente llegan un vehículo que está aquí, de verduras y de frutas. Y lo han llenado. Lo han llenado. Wow. Y todo es regalado. Ellos van, lo piden, lo traen y lo ponen a disposición a los demás. Y ellos cocinan. Pero sí, yo creo que es esto, ¿no? Claro que de repente nos vemos más apretados porque entonces subió el nivel de energía y hay que pagar la energía, que hay que pagar lo del agua. Algunas veces sí decimos, pues no hay. No hay ahorita para esto porque va a ser una prioridad ahorita el agua. Qué bueno, padre. Pues nada, pues gracias por este rato, gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Ojalá muchas personas de las que han estado escuchando pues les haya hecho un clic en la cabeza. A mí me ha hecho varios clics mientras le estaba escuchando, porque sí que son realidades pues que muchas veces se quedan muy lejos de nosotros, ¿no? Y gracias a Elena, que está detrás de las cámaras, pues nos ha acercado para poder llevar esto a otras personas, ¿no? Sí, tenemos dos cuentas, una directamente para la casa, para aquellos que no necesitan recibo deducible, sino tendría que ser una cuenta de nuestra fundación para los recibos deducibles, ¿verdad? Vale. Y con toda la certeza que van a ser bien administrados para el beneficio de las personas, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, padre. Pues gracias a ti, la verdad que estás por acá, y gracias por tu interés, por tu corazón muy abierto a estas realidades también, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido, esta es su casa. Y gracias a todos los que han estado ahí viendo y escuchando. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere. Hasta luego.